Y ahora sí. Entonces, acuérdense que las funciones en este caso van a ser funciones que van de R2 a R. ¿Ya? Entonces, cuando yo hablo aquí de f de x, y, f de x, y, es igual a z, ¿cierto? Y z es un valor real. Entonces pertenece a los reales. Por lo tanto, estos puntos verdes que están ahí son valores reales, son puntos en el eje z. Por lo tanto, yo puedo decir cuál es mayor y cuál es menor. Si encuentro el menor de todos, entonces le voy a llamar mínimo absoluto. Y si encuentro el mayor de todos, lo voy a llamar máximo absoluto. Pero luego, después de encontrar todos los máximos y todos los mínimos. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, para encontrar un máximo, debe pasar lo que está aquí. Es decir, para una cierta vecindad del punto que yo estoy considerando máximo, debe pasar que f de x, y sea menor o igual que f de a, b. Entonces, el a, b voy a decir que es un máximo local. Y voy a decir que el punto a, b es un mínimo local si pasa esto de acá. Si f de x, y sea mayor o igual que f de a, b. Para todos los puntos cercanos al punto a, b. ¿Ya? Eso es el primer paso. El segundo paso es, ya encontré todos, los comparo. Y entonces veo, ¿cuál es el más grande de todos? Se llama el máximo absoluto. ¿Cuál es el más chico de todos? Se llama mínimo absoluto. Puedo tener muchos máximos locales. Y puedo tener más de un máximo absoluto porque puedo tener dos puntos que llegan a la misma altura. Entonces aquí no hay unicidad, nada. Hay una cantidad finita, lo más probable, una cantidad finita de puntos donde pueden llegar a ser máximos y mínimos, ¿cierto? Y todos esos van a ser máximos locales. Y comparando puedo encontrar cuáles son sus máximos y mínimos absolutos. Bueno, pero fíjense que es un poco trabajoso usar la definición, porque voy a tener que tomar siempre la desigualdad y ver si en realidad siempre es mayor o siempre es menor. Entonces, a veces se hace más complicado. Por lo tanto, se usa este teorema que está aquí. ¿Ya? El teorema dice, si f tiene un máximo local o un mínimo local en el punto a, b, y las derivadas parciales de primer orden de f existen ahí, entonces, acuérdense que a veces no existe la derivada y ahí no podemos hacer nada, tenemos que hacer la definición, pero si es que existen, quiere decir de que la función evaluada en la función derivada con respecto a x en el punto a, b es igual a 0 y la función evaluada en a, b, la derivada de la función con respecto a y es igual a 0. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que yo puedo calcular el gradiente de la función y evaluarla en el punto. Y decir que ese es el vector 0, 0. Entonces, si hay un máximo o mínimo local, va a pasar lo que estoy diciendo. Entonces, lo que yo digo es que, bueno, esa condición dice, f tiene un máximo local en a, b, entonces el gradiente de f en a, b es 0, 0. ¿No? Porque el gradiente, acuérdense que son las derivadas parciales. Y entonces si el gradiente evaluado en el punto me da 0,0, entonces f tiene un máximo, bueno, si f tiene un máximo local, ¿cierto? El gradiente me tiene que dar 0, 0. Si el gradiente es distinto de 0, entonces en ese punto no hay máximo. Eso podemos considerar también. ¿Ya? Entonces, un punto A, B se llama punto crítico
o un punto estacionario. Voy a borrar aquí. Un punto A, B se llama punto crítico, punto estacionario de f, si sus derivadas con respecto a x a y evaluadas en ese punto es 0. ¿Ya? Si una de estas derivadas parciales no existe, o si una de estas derivadas parciales no existe, también va a ser un punto crítico. Entonces, el teorema 2 dice que si f tiene un máximo local o un mínimo local, entonces el punto A, B es un punto crítico. Entonces, lo que tenemos que hacer, fíjense que el teorema nos ayuda bastante porque ya no necesitamos como ni siquiera graficar la función para decir aproximadamente dónde estará el punto máximo o mínimo, ¿ya? Porque fíjense que la definición me habla de menor y mayor, ¿cierto? Por lo tanto, necesito tener una mínima idea de cómo es el gráfico para decir más o menos una estimación de dónde van a ser los máximos y mínimos. En cambio, el teorema nos ayuda y nos determina de que en realidad no necesitamos saber ni siquiera el gráfico, sino que tomando la función, derivando con respecto a x e y, e igualando a 0, voy a encontrar los puntos críticos y así poder encontrar los valores máximos y mínimos de la función. Y eso es lo que hace aquí. Entonces, fíjense, tengo f, una función x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6y más 14, ¿cierto? Y entonces voy a calcular el gradiente. Calculo la derivada con respecto a x y calculo la derivada con respecto a y. Ahora yo quiero que sea igual a 0, entonces 2x menos 2 es igual a 0. Eso quiere decir que el x, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Paso el 2 para allá, divido por 2, y entonces me queda x igual a 1. Y por el otro lado, 2y menos 6, yo quiero que sea igual a 0 también. Entonces 2y es igual a 3, perdón, es igual a 6, que va a ser igual a 3. Es igual a 6, ¿cierto? Y si lo divido por 2, me queda igual a 3. Entonces, ese es el punto crítico. O sea, el punto crítico 1,3 el punto 1,3 es un punto crítico. ¿Ya? Y al completar el cuadrado se va a encontrar esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, si yo hago x cuadrado más y cuadrado menos 2x menos 6y más 14, allá. Entonces, juntemos los x. Me queda x cuadrado menos 2x, voy a dejar un espacio, más y cuadrado menos 6y, voy a dejar un espacio, más 14. Vamos a igualar a 0 ya, ya que mi ecuación. Entonces, aquí yo quiero completar cuadrado. Tengo x cuadrado menos 2x. ¿Qué me falta para completar? Más 1, ¿cierto? X cuadrado menos 2x más 1 es un cuadrado perfecto. Ya, pero le estoy sumando 1, así que le resto 1. Ahora este es 2x y, es decir, menos 3. Por lo tanto, debo sumar más 9. ¿Listo? El segundo término al cuadrado, entonces le resto 9. Ahí me queda todo bien. Pero esto de aquí es mi cuadrado y este es mi otro cuadrado. Entonces me queda x menos 1 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado. Y todos los numeritos me queda 1, menos 9 son menos 10, más 14, entonces son más 4. Es igual a 0. ¿Ya?
Ya, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo yo digo que es un máximo o un mínimo? Porque por lo menos el teorema me da que es un punto crítico. Así que por lo menos yo sé que es un punto crítico ese valor. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? ¿Será un máximo o un mínimo? Fíjense que si yo evalúo en f de 1,3, ¿qué me va a dar? F de 1,3 es, si evalúo en 1, aquí me queda 0, si evalúo en 3 me queda 0, entonces esto es igual a 4. Entonces, es igual a 4. Entonces este es como el valor extremo de la función. ¿Qué pasa si tomo valores menores que 1,3? Por ejemplo, el 0,0. F de 0,0. ¿Será que me da una función o algo? Si yo lo coloco a 0 aquí, me queda menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Más menos 3 al cuadrado, más 4. Entonces me queda... ¿por qué me están dando valores y no debería? Ahí está el gráfico, así que en el 1, 0, 0 no tiene valores. Son 9 y más 4. Es decir, esto es 14. Ah, ya. Bueno, si nosotros tomamos la ecuación aquí, de esta forma, con el igual a 0, ¿cierto? En f de 0, 0 me queda igual a 14. Y 14 es distinto de 0. Entonces no debería estar en ese gráfico de la función, ¿cierto? Entonces no hay nada, por lo menos en el 0, 0 no hay elementos del dominio. Profe, ¿Sí? ¿no es que el cono se pueda extender hacia más arriba y más arriba en el 14 todo el 0, 0? Sí, pero fíjate que el 0, 0 es este punto de aquí. Entonces, bueno, entonces claro, tienes razón. Entonces aquí tiene su imagen en el 14. Claro, entonces esto va a ser como por acá. Bueno, si es que lo hubiera podido hacer bien. Sí, sí, está bien, gracias Lauma. Ya. Esa es mi extensión del cono, del paraboloide. Yo más o menos. Ya, pero entonces, vale f de 0, 0. Muy bien, pero no importa. El f de 0, 0 me dice que es 14 y 14 es mayor que 4, ¿cierto? Así que tengo un punto que es más, que está, podemos pensar lo que está hacia el, tengo un punto de él, ¿cierto? Que es mayor. Pensemos otro punto que esté más cercano. Por ejemplo, el 1, 1. El 1, 1 también puede ser, o 1, 2 quizás. Un punto cercano, el 1, 1. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué no me está escribiendo? Profe, Sí, ¿con cuántos puntos es necesario corroborar que es mínimo o máximo? Porque, o sea, según lo que vemos, con el resultado que obtuvimos, ya podemos concluir que es mínimo. Pero ¿se puede con solamente un punto o hay que hacer no, más? no se puede. En realidad uno tiene que tener una idea de por qué eso es mayor y empezar a analizar como si fueran infinitos puntos. Si tienes uno que es mayor, eso no quiere decir nada porque si hacemos una función así real y yo tengo una cosa así como el seno de 1 partido por x. A puntitos muy cercanos tengo uno que está arriba y tengo otro que está abajo, por ejemplo. Y entonces yo, si tomo un solo punto, no puedo decir que el otro es máximo porque está al otro lado, porque si pongo otro más cercano, está más arriba. ¿Me entiende? O sea, no con un punto uno puede determinar de que en realidad la función es un máximo. Solo me ayuda a poder saber más o menos cómo sería el gráfico de la función. Igual este 0, 0 que yo tomé es como bien lejos porque este es el punto 1,4. Y si lo pongo en el 1, 1, aquí me va a quedar 0 y me va a quedar menos 2
al cuadrado más 4. Y entonces aquí me queda 8, ¿cierto? También es mayor que 4. Y ahí me está dando una idea que sería un mínimo, pero es solo una idea. Con esto no podemos llegar a justificar nada. Pero aquí me da la justificación un poco más formal. Voy a borrar aquí paraboloide. Porque ya estoy tomando infinitos valores. Miren, fíjense. Dice, esto siempre es positivo para cualquier valor de x. Ahí ya tomo todos los infinitos valores de x. Esto siempre es positivo para todos los valores de y. Por lo tanto, si esto es positivo y esto es positivo y lo estoy sumando, entonces esto siempre va a ser mayor o igual que 4. Y ahí sí que tengo la justificación bien hecha. ¿Ya? Claro, porque a lo más es 0 y me va a dar 4. Y si el x es negativo, igual esto es positivo. Y si el y es negativo, como está al cuadrado, me va a dar positivo también. Por lo tanto, siempre se va a sumar y siempre va a ser mayor que 4. Y ahí yo puedo justificar entonces de que en el 1,3 es un mínimo local. ¿Ya? O sea, esto de tomar valores como que ayuda a entender qué pasa. Si uno no tiene el gráfico, bueno, aquí está dado el gráfico, ¿cierto? Pero si no tuviéramos ese gráfico, es para empezar a tentar a ver qué pasa. Pero nunca va a ser una demostración. Lo que está acá sí es una demostración, una forma de decir exactamente qué es lo que está pasando para todos los valores de x6. ¿Ya? Bueno, entonces ahora tenemos la prueba de la segunda derivada para saber exactamente si es un máximo o mínimo. Fíjense que antes teníamos la definición y teníamos cómo encontrar los puntos críticos. Ah, me faltó la prueba de la primera derivada. Sí, me faltó la prueba de la primera derivada. Bueno, pero la prueba de la primera derivada es la siguiente. Vamos a escribirla acá abajo. Nosotros tomamos los puntos críticos. Estoy tratando de escribir. De la primera derivada. Y vamos a hacerlo con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el caso anterior. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar puntos críticos. ¿Ya? ¿Qué es lo que hicimos? Y en vez de hacer la definición como lo hicimos acá, el segundo paso es hacer una tablita. Tomar la función f' de x, ¿cierto? Y considerar todos los puntos críticos. Bueno, en este caso me dio uno nomás. Así que vamos a considerar uno nomás, que es el punto 1,3. Ah, perdón. Este es x, y, ¿cierto? Estoy pensándole en una variable. A ver, vamos a ver si está el libro por ahí. Si no lo borré, no lo guardé. Ándale. A ver. Es el Stewart. Ese es el libro que estoy viendo.
no hay. Ya, bueno. No hay, por eso no lo encontramos. ¿Pero se acuerdan cómo era el de la primera variable? El de una variable. Este es el libro. Esta es la segunda. Y no hay más, porque acá está la definición. Aquí habla de máximo y mínimo local, absoluto, ¿cierto? Que es lo que les decía yo. Y aquí está el teorema del máximo y mínimo local, pero la afirmación. Si tiene un máximo y mínimo, si tiene esas derivadas. Entonces, viendo ahí el caso de segunda derivada, ay, no lo ven. La prueba de la segunda derivada dice, supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas sobre un disco de centro A, B. Uno habla de disco, bola, vecindad, todo es lo mismo. Es decir, lo que estoy tomando en el dominio. Ahora voy a graficar el dominio. Si que encuentro el lápiz. Acá está. Entonces tengo un dominio en R2, ¿cierto? Y entonces tengo un punto aquí A, B. Y voy a tener esto. Va. Es una bola. Que tiene que ser una bola. Ya, una bola. O un disco. Aquí lo llaman disco. Creo que yo lo definí como bola, ¿cierto? Uno puede hablar de vecindad, que son todos los valores cercanos a ese punto. Eso es lo importante. ¿Ya? Y supongamos que su derivada parcial o el gradiente de f en el punto A, B es igual a 0. Es decir, A, B es un punto crítico, ¿cierto? Si pasa que el gradiente de ese punto es 0,0, entonces es un punto crítico A, B. Y vamos a considerar este operador B. D, o el discriminante que se le llama también. D, en realidad que va a depender de A, B, va a ser igual a esto. La segunda derivada con respecto a X de A, B, por la segunda derivada de Y con respecto a B, la derivada alterna. Uno deriva con respecto a X y después deriva con respecto a Y, A, B al cuadrado. ¿Ya? O sea, nosotros, como les decía, no hemos visto esto, pero uno puede tener la matriz hessiana, le vamos a llamar H de F, y la matriz hessiana es la matriz de las derivadas parciales segundas, es decir, va a ser la derivada de F dos veces con respecto a X. Aquí va a ser la derivada de F no me quiero escribir. No se me fue. De F de 2 AD y 2. El mouse es horrible. Ya, vamos, el lápiz funciona. Y entonces, lápiz. Y aquí es de 2F a de X a de Y. Y aquí es de 2F a de Y a de X. Si la función es continua, entonces tenemos
es 2 veces continua, entonces tenemos el teorema de Schwarz, que dice que estas derivadas parciales, esa con esas son iguales. Entonces, fíjense que lo único que está haciendo este D aquí es en realidad calcular el determinante de la matriz hessiana. En el punto A, B. ¿Ya? Por eso quería escribir en la hessiana. Así que no es tan raro esto, sino que es solamente el determinante de las derivadas de segundo orden. Ya, el teorema de Schwarz dice que si f es por lo menos 2 veces diferenciable, entonces f es C2, vamos a poner que es C2. Entonces, f de x y, vamos a escribirlo así porque así escribimos menos, es igual a f de ix. Ya las derivadas parciales de segundo orden, esas que están ahí en la matriz, son iguales. Ese es el teorema de Schwarz. Y entonces, como son iguales, aquí las pone al cuadrado. Ya, entonces la prueba de la segunda derivada toma el determinante de la matriz hessiana, ¿cierto? Y ve si el D es mayor que 0 y la primera coordenada de aquí, de la submatriz 1 por 1, ¿cierto? Es mayor que 0, entonces f de A, B es un mínimo local. Si el determinante de la matriz hessiana es positivo, pero la derivada segunda con respecto a x de AB es negativa, entonces un máximo. Y si el determinante me da menor que 0, no va a ser ni un máximo ni un mínimo. Ya, fíjense, nota 1, en caso de C, el punto A, B se llama punto silla de F y la gráfica cruza el plano tangente en A, B. Es un punto a silla y tenemos que pensar como si fuera una silla de un caballo. ¿Por qué? Porque como no va a ser ni un máximo ni un mínimo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a tener aquí mi función, ¿cierto? Voy a considerar este punto. Y si lo vemos en el plano y z, no quiero escribir, ya, y z, ya, pues correcto. Entonces vamos a tener que es un mínimo. Pero si lo vemos en el otro plano, es un máximo. Por eso ese punto no puedo decir que es un máximo mínimo porque no es como si fuera el punto de un cerro, ¿cierto? Entonces, lo que pasa aquí, que va a ser como una cosa así, no sé si se va a notar. ¿Ya? Pero fíjense que es como una montura de un caballo, ¿ya? Que es para abajo y para el otro lado es para arriba. ¿Ya? Eso es un punto silla. Y eso va a pasar en una vecindad o en una bola del punto. D, nota 2, si D es igual a 0, la prueba no proporciona información y no podríamos decir que es un máximo, un mínimo o un punto silla. Así que también puede salir de que el determinante me dé 0 y ahí este método no me dice nada. Y bueno, y aquí está para recordar el D que yo les decía que es el determinante de esta matriz, ¿cierto? Que está en la matriz hessiana. Entonces, ejemplo. Determinen los valores máximos y mínimos locales y los puntos sillas de esa función. ¿Qué es lo que tenemos? Tengo la función, calculo, y lo primero que tengo que hacer es calcular las derivadas, ¿cierto? Calculo las derivadas aquí para sacar los puntos críticos. Entonces, lo calculo esta derivada, me queda 4x cubo, la y cuadrado y a la cuarta es constante, ¿cierto? Con respecto a x,
Y la tercera coordenada tiene un X, así que me queda menos 4 ahí. Y la segunda también. Luego lo igualo a 0, pero 4x al cubo menos 4y sea igual a 0, ¿qué quiere decir? Puedo factorizar por 4, me queda que x cubo es igual a y. Entonces tengo que x cubo es igual a y. Ese es el primero. Y el segundo, si yo lo resuelvo, me va a quedar 4y al cubo menos 4x es igual a 0. Factorizo por 4 y entonces me queda que y al cubo menos 3 es igual a 0. Paso al x al otro lado y me queda que y al cubo es igual a x. Bueno, entonces vamos a resolver, vamos a tomar la primera ecuación y la vamos a reemplazar en la segunda para poder resolver. Entonces me va a quedar, esta es la primera y esta es la segunda. Entonces reemplazamos la 1 y la 2 y me queda que y al cubo, a ver, tengo y al cubo, ¿cierto? Y al cubo es igual a 3, esa es la 2. Pero y es x al cubo, entonces me queda x al cubo es igual a x. Entonces me queda x a la sexta. Y para resolver esta ecuación, tenemos y igual a x cubo de la primera ecuación en la segunda. ¿Y por qué me queda? Ah, me queda la sexta. 3 por 3 son 9. Mira, estoy sumando. Menos x es igual a 0, ¿cierto? Voy a factorizar. X me queda x menos 8, x elevado a 8 menos 1 es igual a 0. Y entonces me queda que x es igual a 0 o que x elevado a 8 menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Pero x8 menos 1 es x menos 4, x elevado a 4 menos 1 por x cuarta más 1. Y x a la cuarta es x cuadrado menos 1 más x cuadrado más 1, ¿cierto? Los con más 1 no se pueden factorizar porque me dan números complejos. Y x, x cuadrado es x menos 1, x más 1, x cuadrado más 1 y x a la cuarta más 4. ¿Cierto? Entonces me queda x igual a 1, x igual a menos 1 y x es igual a 0. Son todos mis puntos críticos. Pero con respecto a x. Ahora, si x vale 0, si x vale 0, ¿cuánto vale y? Si x vale 0, acuérdense que teníamos que x era igual a y cubos. Si x es igual a y cubo, entonces el y vale 0. Perdón. El y vale 0. Ahora, si el x vale 1, me queda 1 igual a y al cubo, y entonces el y vale 1. Y si el x vale menos 1, me queda menos 1 igual a y al cubo, y entonces me queda que y es igual a menos 1, ¿cierto? No hay otros valores porque están elevados a una potencia impar. Así que son esos nomás. Por lo tanto, los puntos son 0,0, 1,1 y menos 1, menos 1. Esos son los puntos críticos. Entonces, en ellos tenemos que evaluar el determinante de la hessiana.
Profe, Entonces, una duda. ¿sí? Perdón si suena muy estúpido, pero ¿por qué no puede ser, por ejemplo, 1,0 o menos 1,0 o 0, menos 1? Porque, porque tengo que vale, porque tengo que vale x igual a 0, 1 y menos 1, ¿cierto? Y entonces cuando yo lo reemplazo en la ecuación, x es igual a y al cubo. Entonces tengo que ver esa condición. Si el x vale 0, ¿cuándo me da el y? Si por ejemplo hubiera sido, si hubiera sido y cuadrado, por ejemplo, ahí, claro, ahí cambia un poquito, pues ahí voy variando más. Porque si, voy a escribirlo con otro color. Si, si ahora yo tengo x igual a y al cuadrado, ¿cierto? Entonces si el x vale 1, ahí yo tengo dos opciones, ¿cierto? Entonces 1 es igual a y cuadrado, y entonces el y puede ser 1 y menos 1. 1 y menos 1. Entonces ahí sí yo voy a tener 1,1 y el 1, menos 1 como valores, ¿ya? Pero siempre respetando que el x vale 1. Pero como el i va a variar. En este caso no es así porque tengo i al cubo y cuando yo tengo una potencia impar, ¿cierto? Los signos se mantienen y no hay otro cambio de signo, así que por eso aparecen 3 y no van a aparecer 6 o 9 casos. Porque todos los Vale, demás soluciones son complejas. ¿Ya? Bueno, entonces, uno calcula las derivadas. Bueno, no las vamos a hacer porque están aquí y no son tan difíciles tampoco. A ver, ¿dónde está la función? Ah, ahí está, en la flechita. Aquí está la derivada. ¿Ya? Esa es f de x, f sub x y f sub y. Entonces, si queremos la segunda derivada con respecto a x, tengo que derivar esto con respecto a x. Entonces me queda 3 por 4 son 2x cuadrado y aquí no hay x, así que sería 0. Ahora tengo que tomar esta misma y derivo con respecto a y. Entonces ahí tengo el fx sub y. Tengo, aquí es el orden. El primer x es con respecto a la primera derivada y este significa la derivada segunda. Entonces aquí estoy derivando primero con respecto a x y después voy a derivar esa con respecto a y. Entonces tomo la misma y la derivo con respecto a y. Esto es 0 y me queda menos 4. Y esta tiene 2i, así que tomo, tomo la función derivada con respecto a i y la derivo con respecto a i nuevamente. ¿Cierto? Entonces me queda eso de ahí. Entonces me queda esta con respecto a i. Me queda 3 por 4 son 12 y cuadrado y el x se me va, así que me queda esa derivada. Por lo tanto, al escribirla como el determinante del jacobiano, que era esa formulita de ahí, ¿cierto? Me da eso. 144x cuadrado, x cuadrado y cuadrado menos 16. Ya, entonces si ahora lo voy evaluando en los puntos, por ejemplo en el punto 0, 0, aquí de inmediato me da menos 16, que es negativo. ¿Ya? Es negativo el determinante del GCA. ¿Qué decía al principio? Me dice que si es negativo, no es máximo ni mínimo local. Entonces será un punto silla. Y ahí fíjense que no importa qué pasa con los demás. Si el D es negativo, pasa eso de inmediato. Así que es un punto silla. Ahora, si lo evalúo en 1, me da 128, ¿cierto? Porque me va a quedar aquí 1, 1, entonces me queda 144 menos 16, 128. 128 es positivo. Así que el primer criterio me dice que tiene que ser positivo y tengo que ver qué pasa con la derivada en segundo orden con respecto a x en el punto. Entonces, si yo tengo aquí y lo derivo en el 1, me queda 12, que es positivo. Por lo tanto,
tengo que el D es positivo y tengo que el fx es positivo. Eso quiere decir de que el punto 1,1 es un mínimo. ¿Ya? Es un mínimo y yo lo voy a evaluar en la función. Aquí aparece, voy a evaluarlo en la función y me da -1, entonces es un mínimo local. Es decir, el 1,1, -1 es un punto mínimo local para el gráfico de la función. Y de igual manera, si lo evalúo el D es -1, -1, como acuérdense que aquí son cosas positivas al cuadrado, me queda 128 igual, que es positivo. Ahora, si evalúo la segunda derivada con respecto a x en el -1, -1, ¿cierto? De nuevo, como es al cuadrado, me queda igual 12 y por lo tanto también es un mínimo. Y lo evalúo y me da -1, que también es un mínimo local. Entonces tengo dos mínimos y un punto silla. Entonces, esa es lo que podemos llegar y terminar nuestra conclusión. Si uno ve el gráfico, va a confirmar eso, porque fíjense, justo aquí en el punto medio, aquí hay un mínimo, pero por el otro lado es un máximo. Así que ahí está el punto silla. Y aquí los otros dos, en el 1, 1, -1, ¿cierto? En estos dos puntos es un mínimo local. Y me da exactamente el mismo valor, así que también podemos hablar de que es un mínimo absoluto. Así que eso sería como el caso de las propiedades para el máximo y mínimo, y así se debe calcular para calcular los valores máximos y mínimos o sillas. Entonces necesitamos calcular el hessiano, el determinante del hessiano, ¿cierto? Y evaluar la submatriz de 1 por 1. Esa es la idea. A ver, creo que acá está el hessiano. Estoy hablando de submatriz, ¿cierto? Porque si tengo una matriz de 2 por 2, una submatriz es una matriz de 1 por 1 y es esta de aquí. Es esa. Entonces, el principio de la segunda derivada dice, necesito calcular el determinante de esto y saber si es mayor o menor que 0. Y si es mayor que 0, paso a lo siguiente y veo si este valor en el punto es mayor que 0 o es menor que 0. Si es mayor que 0 es un mínimo y si es menor que 0 es un máximo. El punto que estoy considerando, ¿cierto?, para la función f. ¿Dudas, consultas? ¿No? Bueno, no sé si lo hacemos. Tenemos 2 minutos, así que vamos a avanzar un poquito más. Y este otro ejemplo, ¿no? Quiero ver un poco más de material. Bueno, hay varios ejemplos en el libro que van a ir ayudando a saber cuándo podemos encontrar algunas cosas o no. Por ejemplo, este es una aplicación interesante que habla de que dice calcule la distancia más corta desde el punto 1,0, -2 al plano x más 2y más z es igual a 4. Entonces, en este ejemplo no me da la función, ¿ya? Y hablar de que la distancia más corta, me está hablando que la función que yo quiero relacionar, ¿cierto? Que sería la distancia. Y entonces, lo que estoy queriendo encontrar es la distancia mínima, ¿cierto? A ese punto. Entonces, defino mi función distancia, ¿cierto? Pero tiene que estar con respecto a ese plano. Calcule la distancia de ese punto a ese plano. Entonces, la distancia desde cualquier punto al punto 1,0, es este, pero esos puntos tienen que estar en el plano. Pero si están en el plano, yo puedo reemplazar el valor de z, ¿cierto? Y me queda una función que depende de dos variables. ¿Ya? Y ahí recién no puedo empezar a trabajar como yo estoy usando lo que queremos. Algo que queda como para comodidad es que el derivar raíces es más complicado, así que no es
complicado de suponer que mi función a estudiar va a ser en realidad no de, sino de cuadrado. Ya, fíjense que me queda una forma polinomial y es más fácil de poder derivar. Entonces hago los puntos críticos, es decir, derivo con respecto a x a y, lo igualo a 0, encuentro el punto crítico, que va a ser este punto, y luego analizo. Las calculo las segundas derivadas, que en este caso me van a dar todas constantes, y entonces veo qué va a pasar. El d es positivo y el fx es positivo, siempre porque es constante, es 4. Por lo tanto, si este es positivo y ese es positivo, entonces el punto que yo quiero es un punto mínimo. El punto que yo quiero es el punto crítico que encontré, que es este de aquí. Y entonces puedo decir que es un mínimo local. Ya, pero ¿cuál es la distancia? Porque yo encontré puntos, ¿cierto? Y todavía no respondo a la pregunta. Bueno, encontré el punto donde era la distancia va a ser más corta. Entonces reemplazo el x y el y en mi función distancia y entonces encuentro la distancia que yo quiero. Esa es la distancia mínima que va a estar ese punto con respecto al plano. ¿Ya? Entonces fíjense que esta es como una aplicación de lo que tenemos para máximo y mínimo. Y lo otro que tendríamos que ver, que ya no alcanzamos, pero también sería bueno que repasaran y vemos en la otra clase rapidito, son estas, de optimización. Una caja rectangular sin tapa se fabrica y calcula el volumen máximo de la caja. Entonces tenemos que optimizar el volumen para que tenga un volumen máximo. ¿Ya? Eso también es un tipo de ejercicio que se puede preguntar para máximo y mínimo. Ya lo dejamos hasta aquí entonces hoy día. Nos vemos mañana. Mañana vamos a ver máximo y mínimo también, pero con Lagrange. ¿Ya? Así que por si quieren alguien leer antes, eso es lo que vamos a ver mañana. Chao. Ok, gracias, profe. Chao, Se profe, ve, gracias. cuídese. Chao, profe, gracias, que esté bien. Gracias.